ese extremo estoy, y no porque parta de la teoría del caos de la desconfianza, pero es una realidad y no la podemos negar y tenemos que estar conscientes de ello. Entonces, yo quisiera, ¿cómo, bajo qué criterio, bajo qué esquema, en fin, cómo lograr esa parte de poder tener esa confianza cuando por la vía de los hechos se transmite de manera reiterada cierta afinidad? Porque si no, la verdad es que para mí, en la parte de la imparcialidad, no me dejaría tranquila mi conciencia en mi responsabilidad como diputada de tratar de garantizar lo más que se pueda que sea un órgano que no tenga una influencia y un interés particular, que busquemos que ese IFE, a pesar de la situación tan caótica en la que se encuentra, lo saquemos adelante. Esa es mi intención, se lo digo con todo y absoluto respeto a su trabajo, pero sí es mi preocupación, mi deber y mi responsabilidad. Gracias, doctor. Muchas gracias, diputada. A continuación, doctor Hurtado, por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada Rosas Montero. Aprecio mucho la sinceridad y la franqueza con la que usted expresa sus planteamientos. Quiero decirle que efectivamente tengo 31 años de ser profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, ininterrumpidos. Nunca he pedido un sabático, ni para hacer mis estudios de doctorado he pedido tampoco descansar, ininterrumpidos. He formado, estábamos sacando la cuenta porque ahorita aquí están 2 de mis alumnos también, algunos son funcionarios electorales. He formado creo que 16, sacamos las 16 generaciones de politólogos. Yo fundé la Facultad de Estudios Políticos en la Universidad de Guadalajara, fui su primer director, duré como 4 o 5 años de director y después jefe de departamento. Y ha sido una experiencia muy satisfactoria, de la cual me enorgullezco. Ciertamente, ahí en internet el otro día estaba viendo, porque hay una página del centro universitario donde doy clases y dice eso. Es un excelente profesor, pero es priista. Bueno, eso es lo que dicen mis alumnos, sí. Y bueno, quiero decirle que hay que tomar en cuenta el contexto. Yo creo que los académicos, y también porque me he dedicado a escribir desde 1989 en diferentes diarios locales y nacionales, un artículo semanal al menos, debemos de tener un compromiso, debemos de ser críticos implacables al poder, contra el poder, cualesquiera que sea su expresión, ¿sí? Sea del color que sea, ¿sí? Y entonces, yo quiero nomás recordar que en Jalisco, 18 años, estuvo un partido de un color, y entonces supuestamente la actividad crítica que yo debo de ejercer ante el poder, pues a muchos les hizo pensar que era del color del otro, del que estaba en la banca. Y cuando estaba el que hoy está en el poder y estuvo en la banca antes de 1991, que fui bastante crítico de esas prácticas, y está mi libro Familias, Política y Parentesco, editado por el Fondo de Cultura Económica, que es un recuento, y por aquí algunos deben de conocer, de todas las relaciones de parentesco, el sistema de decisión política en el régimen priista. Y entonces cuando salió eso, me dijeron que era del partido de enfrente. Entonces yo pienso que estas son interpretaciones subjetivas sobre lo que uno tiene que hacer. Como profesor trato de transmitir verdades y hechos, y como, persona con capacidad de emitir opiniones en medios de comunicación, trato de ser crítico con el poder, independientemente del signo partidario y del color que tenga. No tenga usted ninguna asomo de desconfianza en ese sentido. Sé entender perfectamente cuáles son los deberes y los principios del Instituto Federal Electoral, entre los cuales uno de ellos es la imparcialidad, que significa guardar distancia entre las partes que están contendiendo. Y también otro de los principios del Instituto Federal Electoral es la independencia, que quiere decir no tener sujeción con ningún otro poder ni con ninguna otra entidad. Tenga usted toda la confianza y seguridad de que si este servidor llegara a ser favorecido con la confianza de parte de ustedes,
pues ustedes podrán ver en mi comportamiento cotidiano que respetaré escrupulosamente esos principios. Y en todo caso, yo creo que para evitar suspicacias tendría que resolver, y yo creo que retirarme de los medios de comunicación y dejar de escribir, pues para que no se vaya a prestar a malas interpretaciones, el cumplimiento de una delicada función como consejero electoral, convertir opiniones que pueden ser muy personales, pero por el ejercicio del cargo ya no se justificaría vertirlas. Pero eso sería una decisión que posterioridad tendría que resolver. Y finalmente, quiero decirle que en mi trabajo como profesor, yo simplemente me apego a impartir el programa del curso, y este programa del curso es aprobado por los órganos colegiados de la universidad en ejercicio de su autonomía y de su libertad de cátedra y de investigación. No me fija a mí nadie ningún criterio ni ninguna línea de conducta, y los programas y todos están de parte de la academia y del colegio departamental, lo que yo imparto, y he recibido múltiples reconocimientos por parte de alumnos que me han hecho repetidas ocasiones padrino de sus generaciones, y pues hasta el momento no tengo ningún problema en ese sentido. Pero también, un poco comentario chusco, también mis alumnos son muy creativos. Han subido una página que está por ahí en Facebook o en internet que dice, y Hurtado dijo, porque sé decir chascarrillos, frases hechas, ¿sí? La burra no era arisca, pero la hicieron, o cosas así, frases hechas quizá del español antiguo, que los trato y los expreso para ser más didáctico y más explícito con mis alumnos. A lo mejor algunos pues lo malinterpretan, pero también han escrito esas frases que digo en clase, que parece ser que, bueno, no creo que les desagraden, porque si no, no las pondrían allí para que las comparta todo el mundo. Agradezco sus comentarios, diputada, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Alfredo Rivadeneira, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Gracias, presidente. Doctor Hurtado, buenas noches. Ha referido usted al inicio de su intervención que nos presentaba usted un ensayo que calificó de atípico, quizá por las 3 posturas que presenta. Yo considero también que tiene cierta atipicidad, toda vez que quizás sea de los que hemos tenido oportunidad de revisar, pues quien fije posturas casi en la totalidad de los temas. Ello nos permite quizá conocer de un modo muy concreto pues sus propuestas en la mayor parte de las materias pendientes. Sin embargo, también lo digo muy respetuosamente, resulta tan vasto que por lo menos a un servidor le cuesta trabajo entender cuál de los escenarios que usted mismo ha dibujado es por el que usted se decanta, un escenario inercial, tendencial o un escenario deseado, en donde pudiéramos ir arribando a reformas pues de mayor profundidad. No obstante ello, yo sí reconozco, y quisiera que usted me hiciera favor de profundizar en ello, algunos sellos a lo mejor no explícitos, pero sí implícitos en su ensayo. Uno es que estimo que usted se pronuncia por construcción de mayorías, que el diseño legal pues favorezca la construcción de estas mayorías. Y no obstante, ya algún otro compañero diputado le presentó una pregunta al respecto. Yo sí quisiera que usted nos hiciera favor de abundar sobre la posibilidad de que al eliminar la fracción quinta del artículo constitucional no se pueda arribar a un escenario de sobrerepresentación. Usted ha aclarado ya que no pretende regresar a la cláusula de gobernabilidad, pero en los hechos pudiera suceder. O sea, matemáticamente es perfectamente posible que con un 35% de los votos un partido tenga el 51% de las curules. En segundo lugar, refiere usted, ya también se refirió respecto de la segunda ronda, también lo hace en su ensayo. Sin embargo, manifiesta que no está usted a favor de que se diera de manera coincidente por no arribar de nueva cuenta a los gobiernos divididos.
Debo entender por ello que si no fuera coincidente, si se diera como también lo refiere usted con un lapso de separación entre una y otra elección, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿estaría usted eventualmente de acuerdo en que se diera segunda ronda electoral para el Ejecutivo? Y tercero, también advierto otro sello, y es que por lo menos en lo que se refiere a los medios impresos, también ya el diputado González Roldán hizo alguna expresión al respecto. También usted se pronuncia por establecer mayores medios de control. Sin embargo, en alguna otra intervención, usted de algún modo reconoce que los controles que hoy están vigentes en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de algún modo han favorecido también un escenario de simulación. Es decir, hoy están prohibida la contratación, pero se ha encontrado el modo de darle la vuelta y ofendiendo pues no solamente la inteligencia, sino un criterio de legalidad formal, pues se va de la ley, se hace un fraude a la ley. ¿No considera usted que dentro de estos escenarios deseables, con los debidos cuidados, debiéramos empezar a arribar a lo mejor a otra clase de paradigmas y que estos mecanismos, este régimen de prohibiciones, pues probablemente sigan generando más escenarios de simulación y que en todo caso tuviéramos que buscar algunos otros mecanismos que más que prohibir, pues lo que hagan es sancionar los excesos cuando se presenten? Muchas gracias por su respuesta. Muchas Sí, gracias, diputado Rivadeneira, por sus comentarios. Tiene la palabra, doctor, hasta por 5 minutos para contestar las preguntas. Sí, muchas gracias. Gracias, señor presidente, por su venia. Con todo gusto, señor diputado Rivadeneira, y con todo respeto. Sí, ¿qué pasaría si se eliminara la fracción quinta del artículo 54 constitucional y se pueda llegar a una sobrerepresentación? No lo creo, porque de por sí que quizá matemáticamente, aritméticamente es posible, por supuesto, pero creo que políticamente la pluralidad política y la diversidad que está muy anclada en México lo hace prácticamente imposible. Yo creo que es prácticamente imposible, debo decirlo, que un partido pueda ganar los 300 distritos electorales. O sea, eso es un sueño. Ojalá no me equivoque, pues, en el sentido como los que decían, va a caer la URSS, y cayó, pues cuando lo decía alguien, va a desaparecer la URSS, no, pues estás loco, ¿no? Entonces yo pienso que es muy extremadamente difícil, ¿sí?, que pueda un partido ganar los 300 distritos. Ahora bien, existen los propios controles constitucionales a la sobrerepresentación. Hemos pasado desde el límite del que ningún partido podrá tener más de 350 diputados de la reforma del 77, luego nos fuimos a 330, luego a 315 y ahora estamos en 300. Hay un tope muy claro y ustedes lo saben, ningún partido puede tener más de 300 diputados por ambos principios, y 300 es porque precisamente es el número de distritos electorales. Es decir, en el improbable caso de que un partido llegara a ganar todos los distritos, pues nada más tendría derecho a esos, porque entonces entra esta cláusula de la Constitución que diría que a ese partido no se le entregaría un solo diputado de representación proporcional. De tal manera que entonces la propia Constitución establece los candados para evitar la sobrerepresentación. Y creo yo que de otra manera se permitiría una expresión más genuina de la voluntad popular. Yo creo que esta disposición que data de la reforma electoral de 1996 era justificable en ese momento. Yo creo que sí, por supuesto que sí. Y pues tan fue justificable que se aplicó por primera vez en el 97 y ningún partido, y de allí para el Real, como se dice comúnmente, ha obtenido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Entonces yo pienso que esto estaría garantizado y sin embargo sí se podría ganar o se podría avanzar en lo que respecta a la expresión de la voluntad popular en el sentido como se establezca de acuerdo a como la ciudadanía lo exprese. Veamos y reflexionemos que, por ejemplo, por poner un caso, Japón o los Estados Unidos, por poner un caso, no existen este tipo de límites. En Japón, claro, es otro sistema de gobierno. Hay ocasiones en que el partido que gane las elecciones
se lleva el 65-70% del Parlamento y nadie le pone un límite. Yo cuando leí una vez esa noticia en el periódico, dije, esto, si existiera la regulación de lo que existe en México, no sería posible en Japón, y esto en México no es posible. Yo pienso que vale la pena ya reflexionarlo, en el sentido que es una disposición pues que ya tiene más de 15 años y que vale la pena cuáles han sido sus efectos. Lo de la segunda ronda, rapidísimo, diputado, yo creo que la segunda ronda electoral, ahorita existen 13 de los 19 países latinoamericanos, incluidos México, y de esos 13, en 10 países coexiste con un gobierno dividido. Hay una correlación evidente entre segunda ronda y elecciones intermedias y gobierno dividido. En las elecciones intermedias, países que tienen elecciones intermedias, todos, absolutamente todos, tienen un gobierno dividido. Ahora bien, yo no digo que los gobiernos divididos sean buenos ni malos. Yo simplemente lo que digo es que son configuraciones diferentes de las relaciones ejecutivo-legislativo en un sistema presidencial. Y cada país y cada Congreso soberano deberá tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a provocar o los vamos a evitar? Y a final de cuentas, ni poniendo dos partidos y que exista un sistema esencialmente mayoritista podrás evitarlo, y para ejemplo ahí están los Estados Unidos. Entonces yo pienso que lo mejor es tratar de enfrentarlos exitosamente por si llegaran a presentarse. Ahorita actualmente tenemos desde 1997 con gobiernos divididos en México, y actualmente en estos momentos existen 20 estados de la República en donde existen gobiernos divididos. Y sin embargo no existe ni en las constituciones locales ni en la Constitución General de la República un dispositivo para poder saber qué se puede hacer para que eso no conlleve a una parálisis gubernamental. No existe. Algunos otros países han creado figuras muy interesantes para resolver este problema. Brasil, la figura de jefe de gabinete; Argentina, la figura de jefe de gabinete; presidente del Consejo de Ministros en Perú. Y en México no acertamos a crear esta figura. No sé por qué. Creo que esto podría ayudar mucho a que se pudiera resolver la configuración de un sistema de alianzas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y de cooperación entre ambos poderes y no de enfrentamiento. Insisto, entonces creo que la segunda ronda electoral, si se plantea en el mismo día de la realización de la jornada para elegir presidente de la República, no es recomendable, porque entonces cuando se abren los paquetes electorales es como que se abrieran las urnas de Pandora. No sabemos qué hay adentro. Yo en todo caso lo que recomendaría sería lo siguiente: yo no me opongo totalmente a la segunda ronda. Yo lo único que digo es que no hacerla coincidir con la elección presidencial. Hagámosle como le hacen los franceses. ¿Qué hicieron los franceses para resolver el problema que allá en un sistema semipresidencial se llama cohabitación y con nosotros gobierno dividido? Pues difirieron la fecha de la elección de la Asamblea Legislativa 30 días después a la elección presidencial. Y de esta manera el presidente electo tiene todas las facultades para dirigirse al electorado, para que el electorado decida si le quiere dar una mayoría legislativa o no, en función a una agenda o un programa de gobierno, y de esta manera el electorado vota consciente y razonadamente, y no como cuando puede ir a votar cuando se da en el mismo día de la elección presidencial, que parece que trajeran una venda en los ojos. Entonces, sí, la segunda ronda electoral, estoy de acuerdo, me parece muy bueno, pero difiriendo las elecciones legislativas, en todo caso, para la fecha de la segunda ronda electoral, para no gastar doble, y es decir, insisto, posponiendo la fecha de las elecciones legislativas 30 o 40 días después. Creo que sí se podría hacer, y ya encarrerados, diputado, pues entonces a lo mejor para no gastar tanto en elecciones, si se va a hacer este esfuerzo de la segunda ronda electoral, porque si no el gasto sería enorme, habría que pensar en suprimir las elecciones intermedias. Ese es otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Javier Hurtado. A continuación, por el Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Montano. Muchas gracias, doctor Javier Hurtado González, muchas gracias. Docente, académico, estudioso, galardonado por algunos trabajos a nivel nacional. Vemos también que tiene una gran, digamos, correlación con los jóvenes estudiantes a los cuales usted le da clases, y pues nos ha ampliado mucho el conocimiento ahorita en este momento que hemos tenido la oportunidad de verlo y escucharlo. Pero dentro de los temas
que han atraído la atención es el reclamo, y reitero, un reclamo social de todos los ciudadanos en el sentido de los costos de la democracia. Pero además de los costos, también la falta de transparencia, la rendición de cuentas. En su ensayo establece la necesidad de definir claramente qué se puede hacer con el financiamiento para actividades tendientes a la obtención del voto. En este sentido, ¿cuál sería su propuesta concreta, doctor? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, yo creo que ciertamente una demanda ciudadana que de diferentes medios y formas se ha expresado es en términos de que la sociedad considera que existe un elevado costo electoral, es decir, es demasiado lo que nos cuesta la democracia a los mexicanos. Cualquiera podrá decir, bueno, es que en este caso, tratándose de democracia, no es importante qué tanto se gaste o qué tanto no, lo importante es lo que se logre, es cierto. Y yo creo que, sin embargo, es importante precisar que, porque creo como que a los partidos políticos se les ha hecho aparecer como los causantes del desfalco electoral, si se le podía llamar así en este país, y yo creo que de alguna manera es injusto. Yo pienso, y ustedes lo saben, que el mayor costo del presupuesto del Instituto Federal Electoral, pues se lo lleva el Registro Nacional de Electores y la credencial para votar con fotografía. O sea, lo que más nos cuesta es eso. Y si nos cuesta mucho, pues es por todos los candados que tiene la credencial para votar con fotografía, y si tiene toda esa serie de candados, es porque tratan de resolver el problema de la desconfianza. Si fuéramos más confiados, pues no tendríamos necesidad de gastar tanto. Pero bien dice el dicho, la burra no era arisca, la hicieron. Ya ven lo que les digo, que acostumbro a decir cosas así. Disculpe que lo interrumpe, doctor, es que me están informando que tenemos que levantar la sesión porque está temblando y hay que evacuar el edificio. Una disculpa, se levanta la sesión unos momentos. Retomamos la señal del canal del Congreso. Como usted se habrá percatado, lo tuvimos que suspender en virtud de este movimiento telúrico que se presentó, como nos dijeron, de 5.9 allá en Pinotepa, Oaxaca. Y bueno, nosotros retomamos esta señal y continuamos con el desarrollo de la sesión de la Comisión de Gobernación, donde en estos momentos continúa compareciendo Javier Hurtado González para ocupar un sitio como consejero del IFE. Dejamos cámaras y micrófonos y retomamos la señal. No soy merecedor de su confianza, pues les pediría, entonces, pues denme el beneficio de la duda. Aspiraría a eso. Muchas gracias, la verdad les agradezco mucho su atención, y ha sido una experiencia halagadora haber tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con ustedes, este grupo tan selecto y calificado de diputados. Muchas gracias y muy buenas noches, es un placer conocerlos. Muchas gracias a usted, doctor Javier Hurtado González. Gracias por habernos acompañado hoy en esta Comisión de Gobernación y habiendo concluido esta ronda de preguntas y respuestas. Se le agradece su presencia en esta comisión y se cita a que se presente en esta misma el ciudadano José Teodoro Lavín León para que cumpla con su entrevista. Gracias. Muy buenas noches, doctor. De esta manera concluye la comparecencia de Javier Hurtado González, quien es candidato a ser consejero electoral del Instituto Federal en la materia ante la Comisión de Gobernación. Y bueno, él es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y tiene un doctorado en la misma institución educativa. De esta manera continúa estas comparecencias. Ahora toca el turno de José Teodoro Lavín León, quien ya está haciendo su arribo aquí a la Comisión de Gobernación para hacer su exposición inicial de 5 minutos para después recibir los cuestionamientos de los diputados integrantes de esta comisión. Y bueno, vamos directo con el presidente de este órgano legislativo. Señor licenciado Lavín León, sea usted muy bienvenido a esta Comisión de Gobernación a cumplir con su entrevista. Y cumpliendo con la convocatoria, le cedo a usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos para que nos exponga los puntos centrales de su ensayo
diciéndole que con la apertura y la tolerancia que ha tenido esta comisión, tenga usted la tranquilidad y el tiempo para exponerla. Muchísimas gracias y sea usted bienvenido aquí a su casa legislativa. Gracias, gracias antes que nada a todos y cada uno de ustedes por el permitirme estar aquí presente y sobre todo en poder presentar una idea que es resultado de muchos años de andar en las lides electorales. Lo que yo estoy proponiendo en el estudio, como ustedes lo pueden ver, es la reingeniería organizacional del Instituto Federal Electoral. Yo creo que existen muchos problemas en el Instituto Estatal Electoral, no los podemos negar y creo que todos lo estamos viendo. Aquí se ha hablado y he estado viendo las transmisiones de los demás compañeros que aspiran. Hemos visto muchas cosas y grandes problemáticas que va existiendo a través del tiempo, pero yo creo que si hacemos una reestructuración, por ejemplo, en la parte de organización, que es lo que presenta mi ensayo, a través de la desaparición de las juntas locales ejecutivas. ¿Por qué? Las juntas locales ejecutivas se crearon, a mí me tocó ser fundador del Instituto Federal Electoral, se crean por una razón, porque se necesitaban los recursos que los gobernadores podían aportar al IFE, porque en 1990 y para la elección de 91 no existían los recursos necesarios para que el Instituto Federal Electoral pudiera trabajar. Entonces se hacía una reunión anual en el salón del Instituto Federal Electoral donde se firmaba un convenio con los gobernadores y a la hora de que formamos las juntas locales y las juntas distritales, nos tocó ver que en la mayoría de las juntas distritales tuvieron que ver desde luego y hubo una influencia estricta y directa de los gobernadores de los estados. Yo creo que las juntas locales tienen diferentes del artículo 136 al artículo 144 del COFIPE, nos señala cuáles son las atribuciones de las juntas locales y ahí nos podemos dar cuenta que sus atribuciones son mínimas, que no son realmente de gran importancia. Ellos se dedican a compilar lo que hacen las juntas distritales y que las juntas distritales para mí, saber y entender, han sido siempre relegadas a un segundo plano. Las juntas distritales le cuestan al Instituto Federal Electoral más o menos 661 millones de pesos al año y las juntas distritales son como 280 millones de pesos porque son desde luego nada más 32 en lugar de 300 que son las distritales. Son los distritales quienes hacen, ¿qué hacen? El padrón electoral porque ellos tienen una vocalía del Registro Federal de Electores, ellos forman la capacitación y trabajan directamente la capacitación y trabajan directamente la organización. O sea, la elección se hace y se basa y se fundamenta en las juntas distritales. Yo creo que ese gasto de las juntas locales podría ahorrarse y podría haber quizás las circunscripciones con una coordinación más cercana a diferentes grupos y parte de la mayoría de las atribuciones, que son más o menos 5 en específico, las podría realizar el Consejo General del IFE. Creo que hay una división muy fuerte en el Instituto Federal Electoral y que el Instituto Federal Electoral, el Consejo General del Instituto está totalmente desligado de lo que son las juntas locales y distritales. Creo que hay muy poca, no crece el servicio profesional electoral, van creciendo muy poco a poco y los conozco, por ejemplo, en mi estado, a la mayoría de los que todavía siguen siendo y apenas van alcanzando un rango superior. O sea, no ha habido dentro de esta institución la carrera del servicio profesional electoral se concibe en llegar a la junta local y ahí perderse. No se aprovecha la experiencia de quienes verdaderamente hacen las elecciones, quienes hacen el trabajo del campo en el Consejo General ni en el centro del Instituto Federal Electoral. Yo creo que eso sería muy importante, que se abriera de una manera clara y que se le diera a quienes son la base de la institución y con todos los problemas que ha tenido el instituto en los últimos tiempos, yo creo que a pesar de todo, la elección ha salido y ha salido bien, la jornada electoral se lleva a cabo de manera perfecta porque realmente existe un personal del Servicio Profesional Electoral
que podría ser aprovechado de las juntas locales en las circunscripciones y que tienen verdadero conocimiento de lo que sucede en el campo, y no que sean los empleados o a todos aquellos muy respetablemente académicos que contratan los señores consejeros o los señores directores, pero que no le dan la oportunidad a todos aquellos que conocen directamente cuál es la problemática de este país. Creo que debe de acercarse la institución más a los ciudadanos, cosa que no se ha hecho de manera clara. Gracias. Muchas gracias, licenciado Lavín León, por sus comentarios. Pasamos a la ronda de preguntas. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Sea usted bienvenido. Gracias. Don José Teodoro Lavín. La verdad es que la reflexión es interesante, de antemano le digo que no la comparto, porque yo creo que la permanencia del Instituto Federal Electoral desde el año de 1991 lleva varios tipos de actividades. Creo que el ahorro no sería significativo, para los 9,000 millones de pesos que maneja presupuestalmente el Instituto Federal Electoral. Creo que el ahorro en desaparecer las delegaciones, dejar las subdelegaciones que operan de manera permanente en los 365 días del año, se supone, rompería con esa estructura de suprasubordinación que el propio Instituto Electoral se ha dado, y que dentro de lo que es la experiencia personal, 9 años sentado en la mesa, pero también tuve la suerte de ser fundador del IFE en el año de 1990, en la Junta Local del Distrito Federal. Creo que tiene papeles y tiene funciones que sí se desarrollan. El ejemplo que yo pondría, y por ahí desviaría ya la pregunta, es el propio, la delegación del Registro Federal de Electores, los módulos de atención ciudadana, y las quejas y las atenciones, y la simple papelería, las instrucciones, una serie de elementos que se desdoblan a través de la local para bajar a las distritales, pero la competencia que tiene la local con relación a los módulos de atención ciudadana. Bajo este esquema de ahorro, me gustaría preguntarle, ¿usted sería proclive a desaparecer la credencial para votar con fotografía, estableciendo la cédula de identidad ciudadana como marca el sexto transitorio de la reforma del 96? Porque si el objetivo es empezar a ahorrar en cuestiones de operación del IFE, pues ¿cuál sería su opinión con relación a la credencial para votar con fotografía? Existe una ley general de población que señala, y un transitorio sexto constitucional de reforma constitucional, valga la redundancia, que señala que la credencial para votar con fotografía funcionará en tanto no se establezca el registro ciudadano para la cédula de identidad. Está la Ley General de Población, que está reglamentada, pero que no se ha operado. Bajo ese esquema sería una cobertura mayor que la propia credencial para votar. Un expositor hace unos momentos nos decía que es donde más dinero se gasta, pero es el único método de identificación que en la actualidad existe en México. No existe otro elemento, difiriendo también que sea en donde más se gasta, pero bajo su argumento, pues desaparezcamos la credencial para votar con fotografía, adelgacemos más la estructura del Instituto Federal Electoral, pasemos la instancia de la cédula a un organismo especializado o al propio CONAPO, y por ahí podríamos seguir haciendo ahorros en el Instituto Federal Electoral. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para sus comentarios, licenciado Lavín León. Gracias. Sí, diputado, estoy de acuerdo que el ahorro no es significativo, y creo que, pero considero que dentro de la estructura y para las gentes que trabajan, porque
ni modo, cuando uno lo vive. Yo también fundé el IFE, a mí me tocó ser fundador del IFE y me tocó desde luego ver la fundación de la Junta Local del Distrito Federal, porque yo era subdirector de la primera circunscripción plurinominal. La verdad es que yo creo que con todo lo que se diga, el ahorro no es grande, pero se pueden ir buscando muchísimas de esta serie de técnicas, y creo que usted tiene razón. Si la credencial para votar con fotografía es lo más caro que nos resulta a los mexicanos, pero también podemos decir que es la única que existe, y desbaratarla no es tan simple. Yo creo que sería muy difícil, porque como principio tenemos una población que tiene una educación no totalmente alta, y ahora ya toda la población está convencida de la importancia de tener cada uno de ellos. Es la necesidad, en todos lados te la piden, y entonces todos han participado y tienen una credencial para votar con fotografía. Yo creo que ahí la Secretaría de Gobernación debería de apoyarse en la credencial para votar con fotografía, y quizás podría hacerse un solo documento en una coordinación con lo que es la Comisión Federal, la credencial para votar con fotografía. Yo creo que el Registro Federal de Electores es una institución impresionantemente útil, impresionantemente trabajadora. Yo creo que si alguien trabaja en el Instituto Federal Electoral es el Registro Federal de Electores. Eso no lo podemos negar. Conocemos a la gente que trabaja, cómo trabaja desde el campo, cómo recorre calle por calle para poderlo hacer. Muchas de esas gentes que trabajan en la época de credencialización son las que después uno cuando tiene que utilizar gente para la elección, para buscar a los funcionarios de casilla y buscar a los propios miembros de la organización, tiene que ir con ellos, y son ellos mismos, ese mismo grupo de gentes es la que nos ayuda, porque es la única que tiene el conocimiento real del campo en este país. Entonces, que yo creo que sería muy difícil que pudiéramos borrar la credencial para votar con fotografía. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, licenciado Lavín León. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para formular sus preguntas hasta por 2 minutos. Híjole, pues ahora sí temblé, porque tengo una intervención en base al ensayo, pero vi el currículum, y en el currículum me recordé, yo fui candidato en el 91, uninominal, plurinominal, se acordarán, rasuramiento de padrón electoral, ratón loco, operación tamal. El colegio electoral todavía… ¿Cuál es la operación tamal? Oye, dinos. No, es que muchos no recuerdan esto, porque hay la etapa de origen del IFE, 90-91, ¿verdad? El caso Coatzacoalcos, donde demostramos que lo regresamos, por cierto, en el colegio lo regresamos a comisiones, me lo defendió Miguel Ángel Yunes, por cierto, y que no pudo demostrar cómo sumaban en las actas más votos que votantes. El 94, anulamos la elección, nos hizo una elección San Andrés Tuxtla, sustitución ilegal de funciones de casilla, porque el IFE operaba a través de mapaches, todavía existían los mapaches electorales. Ya no hay. Digo, es todo eso muy importante decirlo por el currículum y por lo que aquí digo, porque a mí sí me parece que esto de que esa fecha de gloriosidad del IFE de origen, bueno, no fue sencillo, habría que ver de cuál origen estamos hablando. Esa elección, obviamente, ningún distrito a la oposición, solamente plurinominales, y Carlos Salinas de Gortari impuso una mayoría a través de la defraudación electoral para las reformas constitucionales de primera generación. Y sé que hay reconversiones espirituales y que hay ferocidad de los conversos, ¿verdad? Pero, pues la verdad, eso es muy difícil para estos asuntos electorales. Me gustaría conocer su opinión. A lo mejor aquí sí estamos ante un feroz converso. Y no hablo ya de la presidencia del Consejo del Instituto Estatal Electoral Morelos 96-2004, que pues debe ser otra belleza ahí de esas cosas que suceden.
Sin embargo, en relación a su ensayo, es loable que en un país en donde la mayoría de la población vive en la pobreza y extrema pobreza, se piense en la construcción de la democracia con reformas que pueden reducir costos en las instituciones responsables de las elecciones. Usted propone a través de la ingeniería organizacional y financiera elevar sustancialmente el desempeño de los órganos electorales, particularmente hace un análisis de las atribuciones de las juntas locales, mismas que desde su punto de vista pueden ser asumidas por las juntas distritales. De igual forma, sugiere lo mismo con los consejos locales en relación con los consejos distritales durante los procesos electorales, generando una mayor eficiencia en la administración de los procedimientos electorales, propuesta razonable si se considera el uso adecuado y oportuno de las tecnologías en la información y comunicación. Si leímos su ensayo, pensando en voz alta inclusive y soñando, porque sabemos que el régimen actual actúa con la compra del voto, billetazos, Monex, Sorianas y el control de la propaganda a través de la tripulación de los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, ¿verdad? Sin embargo, yo digo, no, hablamos de las televisoras fundamentalmente hegemónicas y algunas honrosas excepciones, podría hablar Carmen Aristegui sin duda y otros medios impresos y demás, ¿no? Pero regresando, pensando en voz alta y soñando, en un acto de racionalidad económica en un país con extrema pobreza, se puede repensar la forma de hacer campañas y proselitismo político a través de los medios de comunicación, con los adecuados controles de equidad y transparencia para la reducción de gastos de campaña y reducir actos de compra y coacción de voto. Ojalá, pero lo dudamos de este régimen. Ahora bien, pero soñando, así como las reconversiones, atendiendo a políticas de racionalidad y austeridad, ¿usted considera que es posible, a través de una reingeniería organizacional y financiera aplicada a las actividades ordinarias y gastos de campaña, reducir el financiamiento público a los partidos políticos? Muchas gracias, diputado. Si me quiere contestar, Huerta, muy bien, si no, está en su derecho. Muchas gracias, diputado Huerta, por su pregunta. Tiene el uso de la palabra el licenciado Lavín León para hacer sus comentarios pertinentes. Gracias, diputado Huerta. Yo creo que el financiamiento público a los partidos políticos es algo que no definen las autoridades electorales, la definen en este Congreso. Aquí los diputados son quienes determinan a la hora de hacer las modificaciones electorales cada trienio cómo se van a repartir las prerrogativas de los partidos políticos. La autoridad electoral, cuando uno le toca ser autoridad electoral, lo único que tiene que hacer es cumplir con la ley. No nos queda otro remedio más que hacer lo que la ley señala y llevar los números de acuerdo como lo señala la ley. Se toma en cuenta en esta época, usted lo sabe, el padrón electoral y sobre el padrón electoral se hacen los números para sacar la prerrogativa de los partidos políticos de acuerdo como lo señala la ley. Mientras el Congreso del país no cambie esta manera de hacerlo, se tendrá que seguir haciendo de la misma manera. El financiamiento público sí se puede bajar, claro, sí hay algunas maneras que puede ser. ¿Por qué no hacerlo sobre la lista nominal o sobre el número de votos de los candidatos a diputados federales? Pueden tomarse diferentes parámetros con los cuales se podría modificar desde luego el financiamiento de los partidos políticos, pero eso es una determinación del Congreso, no de los organismos electorales. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, licenciado Lavín León. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Marta Beatriz Córdoba Bernal, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos. Un micrófono para la diputada. Gracias. Licenciado José Teodoro, veo que tiene usted un excelente currículum y bastante conocimiento sobre el tema electoral y sobre todo por los puestos que ha usted ocupado en el IFE. En las elecciones del año 2006 se vivió el periodo electoral y político más lamentable en la historia de la democracia mexicana naciente, una democracia que no nos ha avanzado, ¿verdad? El propio presidente del IFE en ese tiempo, Luis Carlos Ugalde, ha declarado que todo era informal, discreto,
poco transparente. Y dentro de su testimonio en el libro Así lo viví, expone que fue presionado durante el día de la elección por Vicente Fox, por Felipe Calderón y por Elba Ester Gordillo. De ocupar usted un puesto como consejero, ¿cómo reaccionaría ante este tipo de presiones para garantizar a todos los ciudadanos que los resultados fueran los que ellos decidan y no los que los grupos de poder quieran imponer? En otro contexto, el año pasado el órgano garante de la transparencia y el acceso a la información del IFE recibió 338 quejas por la negativa de los partidos a entregar información, siendo que el PRI tuvo el 65% de dichas reclamaciones. Las solicitudes ciudadanas versan principalmente en saber los sueldos de los dirigentes de los partidos, sobre gastos e ingresos, sobre montos de financiamiento público, etcétera. El marco jurídico no es claro y los partidos por lo general salen exentos de cualquier sanción. Ante este tipo de situaciones, ¿qué es lo que usted propone? Muchas gracias por su pregunta, diputada. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, licenciado Lavín León, para dar respuesta. ¿Cómo reaccionar a las presiones? Yo creo que quienes ya tuvimos el cargo, elección popular, y el diputado Huerta hablaba del 91, en la elección de 1997, yo le diría que tenía todas las presiones del mundo, y me toca hacer la primera elección antes que la federal, porque yo la hago en marzo, a los 3 meses de haber tomado posesión, y gana la elección. En todos los municipios, el Partido de la Revolución Democrática, y en Cuernavaca, el Partido Acción Nacional. Por primera vez, el PRI gana en 3 municipios exclusivamente. Las presiones sí, claro, como dice Luis Carlos, son fuertes y parecen muy fáciles, pero no son tan simples ni fácil. Yo creo que si se recibieron 538, para saber cómo la información que se puede dar, en su otra pregunta, a los partidos políticos, yo creo que la mejor manera de poder tener claridad para que los ciudadanos podamos obtener la información de los partidos políticos es que se hiciera una ley de partidos políticos. Ya se ha propuesto en esta mesa, yo lo oí ya en una de las intervenciones anteriores y creo que tiene toda la razón. La ley de los partidos políticos pondría orden tanto a la transparencia para que existiera de verdad en las instituciones electorales. Yo creo que es muy fácil hablar de las diferentes situaciones, pero creo que si la ley fuera clara y no se prestara interpretaciones, tendría la autoridad electoral nada más que cumplirla y no puede de ninguna manera hacerse hacia un lado. Las presiones pueden existir, pero uno está obligado a cumplir con la ley tal como lo señala. Y en ese caso, la bola estaría del lado de la Cámara de Diputados, porque serían quienes tenían que determinar las diferentes modificaciones y, desde luego, crear una ley de partidos políticos que yo creo que nos daría muchas ventajas a los mexicanos. Gracias a usted. Muchas gracias, licenciado Lavín León, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Gracias. Licenciado Lavín, bienvenido. Yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando usted mencionó al inicio de su exposición sobre una reingeniería y habló del servicio profesional, del personal, que es un capital humano que usted considera que está desperdiciado, ¿Sí? Su experiencia por la que han vivido durante el transcurso de los procesos electorales que les ha tocado vivir, que no los toman en cuenta en el IFE,